El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. ¿Qué más le puedo decir de una institución tan entregada al prójimo más carenciado? Ese prójimo, como yo he señalado, ese proletario campesino, carente de activos rurales para poder quizá ir a la convertibilidad, buscar dinero y agilizar diríamos, los trámites para enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Esta institución es una institución que le brinda ese apoyo porque maneja esos recursos en forma limpia y democrática. No hay lucro, no hay pecado, no hay manos pecaminosas. Por tanto, qué mejor seguridad de usted poner su caridad en manos como esas. Evidentemente que hay que apoyar instituciones como el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, formar jóvenes en alto riesgo, obra social extraordinaria también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, voy a iniciar el programa observando regiones del mundo donde hay unos liderazgos penosos, principalmente América Latina. Toda la América, incluyendo la Sajona y la Gala, allá arriba, porque esto baja desde Canadá hasta Tierra de Fuego, hasta Santiago de la Extremadura, ya ese Chile de la Extremadura. Usted no sabe ahora dónde esto va a terminar. Porque es un país que entra en una etapa de ser dirigido por una izquierda. Porque, señores, hay que ver lo que era Salvador Allende. Salvador Allende, senador eterno ahí, aspirante a la presidencia, un hombre, un político de 24 horas, completo. Integérrimo, porque Allende fue un hombre, bueno, hay que ver la participación de Salvador Allende cuando el fracaso de la guerrilla del Che Guevara, cómo aquel hombre fue a la frontera con Bolivia, por allá, a rescatar a Pombo y a Benigno y a varios, algunos de los que lograron sobrevivir esa guerrilla del Che Guevara en Bolivia. Y él fue a recibirlos allá,
y de ahí lo llevó a Chile, y de ahí lo sacó y lo mandó a Cuba, año 1967. Entonces, Allende, hay que ver la experiencia de Allende, pero lamentablemente quiso imponer un sistema allí que era imposible. No ir a lo moderado, porque si es un socialismo moderado, tal vez allí hubiera espigado, qué sé yo, pero es que ni siquiera todo fue algo, diríamos, a lo radical, y entonces lamentablemente ahí vino el golpe. Pero Chile hoy está como decía yo ayer, eso es una bruma de idealización de un grupo de muchachos, de jóvenes que vienen con la ebriedad de la calle, en un país que no tiene un Estado corrompido, como Chile, pues Chile no es estos países tampoco, y una economía que él llevó a llamársele el Puma de América. Oiga cómo estuvo Chile ahí. Y hoy anda Chile con dificultades terribles que uno dice, pero ¿y esto ahora? Esta interrogación a que se somete Chile con estos jóvenes, con una izquierda anacrónica como ha sido la izquierda de América Latina. Verbigracia, fíjense cómo anda Cuba, Nicaragua. Entonces yo viendo Nicaragua, México, señores, México. Ese señor, ese presidente de México es un hombre que ese hombre no tiene juicio. Pero ¿y cómo es posible que López Obrador entre en una discusión, que entre en una contradicción con España, señores, donde dice que las relaciones entran como en un estado de suspenso, porque los españoles le han robado a México, para evitar que le roben a México? Eso que el canciller español, señor, el gobierno español está sorprendido. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué este hombre dice esto? Ese es el presidente de México, un país como México, que precisamente fue el último país que cayó, como dicen, que se salió del imperio español en 1820 o 21, que voy a hablar de eso más hoy. Pues eso ya es una crisis que ha creado este presidente díscolo de México, que vive defendiendo a estos dictadores. El caso de Nicaragua. Usted va a México y le pregunta a López Obrador si apoya a Nicaragua. No, mire, México siempre ha tenido una política de no intervención. Sí, pero está bien que usted no intervenga allí. No hay que intervenir, pero hágale una crítica a ese régimen. Pero no se atreven, o no quieren, mejor dicho. Entonces, fíjense lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua, este señor, pero es increíble. ¿Cómo es posible que América Latina se quede expectante mirando este caso de Nicaragua? Este hombre cerrando universidades. Pero eso nada más lo hizo Boyer, eso en tiempo ni siquiera Boyer, yo creo que fue en tiempo de Salines y Toussaint Louverture cuando vinieron aquí, que cerraron el instituto profesional. Increíble, y América Latina mirando aquello, lo que está pasando en Nicaragua, el Madurato, otra locura, o sea, y el de El Salvador más loco. Es decir, América Latina eso es lo que tiene, pero Europa no deja de ser también preocupante. Esta situación que está pasando ahora de Ucrania y Rusia, vamos a hacer un comentarito de esto, porque Ucrania se queja que Occidente, que no le han puesto las sanciones que realmente necesita Rusia. Yo creo que con sanciones que hay que vencer a Putin. Esta Europa, una Europa que desde los tiempos de Alejandro Magno, vamos a llamarle así, porque es que siempre hay, eso es como un vivero, para que surjan estos anticristos, como casi son, no voy a decir que son anticristos y todos no han sido iguales, pero todos estos hombres de hierro, estos hombres de fuerza que da Europa. Alejandro Magno. Aquellas batallas, o sea, son guerreros. Luego viene César, el César. Voy a dar esos saltos grandes en la historia. Viene Carlomagno. Ese Carlomagno que avasalló, católico fervoroso, y apoyó a los papas y hizo el imperio germánico, romano germánico, qué sé yo, o sea, el sagrado imperio romano germánico, creo que era así que se llamaba. Pero los hijos de Carlomagno y su padre, Pipino el Breve, eso fue una cosa tremenda.
y sus hijos, los hijos de Carlomagno también. Bueno, luego vamos a caer entonces Napoleón. Después de Napoleón viene Hitler, y después de Hitler viene entonces Stalin, y después de Stalin viene Putin. Ahora quiere Putin calzarse las botas de estos autoritarios. Y es una vergüenza oír a este señor decir que él nunca ha amenazado a Ucrania. Pero por Dios, un hombre que borró a Grozny, la capital de Chechenia, Ingushetia, por ser musulmanes. Atacó a Georgia, ataca a Ucrania y le quita la península de Crimea. Entonces, eso ha creado una situación. Yo he dicho que no van a pelear, porque Rusia lleva la peor parte. ¿Por qué yo digo que lleva la peor parte? Porque Rusia, aunque está defendiendo una posición geopolítica de que Ucrania no debe ser parte de la OTAN, pero Ucrania es un país independiente, se supone, que tiene su propia soberanía y que usted lo que ha hecho es violarla. Ahora que allí se hable ruso, que esa gente se parece mucho a ustedes, pero que nosotros también, entonces España sería dueña todavía de toda Latinoamérica, pues nosotros hablamos español. Y hay muchísimos españoles aquí en América Latina, y entonces una excusa que no tiene sentido, porque también Rumanía, Bulgaria, Polonia tendrían que decir lo mismo, Estonia y los Bálticos tendrían que decir lo mismo. Algo increíble. Entonces, yo decía que en Europa hay mucho cinismo, mucha hipocresía, los líderes. Entonces, ese problema de Ucrania solamente se resuelve con sanciones. Eso no hay que tirarle un tiro a Rusia, a menos que Estados Unidos esté incitando que haya la guerra para probar un cañón antitanque. Yo he visto un cañón antitanque ahí, que ese cañón desbarataría 200, 300 tanques de guerra en menos de un día. Estados Unidos quiere probar armas ahí contra el ejército soviético, o mejor dicho, ruso. Uno no sabe, porque lo único que sabemos sí que Estados Unidos le ha ganado la guerra diplomática, ese estratagema que ha hecho Estados Unidos a base de astucia, le ha ganado, digo yo, el espacio diplomático se lo ha ganado a Putin, porque Estados Unidos ha denunciado que Putin va a invadir y le ha puesto hasta fecha. Pero Putin ha negado eso. Entonces, si Putin invade Estados Unidos, el servicio de espionaje va a demostrar que está muy bien informado. Si Putin no ataca, como ha dicho que no piensa atacar a Ucrania, o invadirla, mejor dicho, entonces Estados Unidos tampoco pierde nada, sino que sobre esa guerra, ese estratagema de astucia y de guerra, diríamos, de palabra, entonces ha puesto a Putin en una posición muy débil. Porque Putin no va a poder, o sea, si invade es malo, y si no invade, entonces queda como si fuera una verdadera derrota. Porque él quiere que los países, principalmente Estados Unidos, firme ahí que Ucrania nunca pertenecerá a la OTAN. La OTAN ha dicho que ellos no tienen interés de meter a Ucrania porque saben que eso va a traerle un problema ahí, una guerra. Y no quieren ir a la guerra, ni deben ir a la guerra por eso. Pero tampoco le pueden poner un sello, un embozo a Ucrania, como que Ucrania es una colonia rusa. Es una situación un poco incómoda. ¿Cuál es la salida de eso? Yo, que me encantan esos temas, como muchísima gente, porque esos son temas, son problemas que todos los ciudadanos del mundo vamos a tener que sufrir ya, como está esta globalización y todo esto. Eso nos afecta a todos, porque una guerra en Europa es una guerra que afecta al globo. Yo escribí este artículo el martes pasado, de la otra semana. Putin excita temores. ¿Y qué yo escribí aquí? Al final, nada más voy a leer lo del final. Dice aquí, está de regreso el zarismo o los soviets, es decir, el estalinismo. Ninguno de los dos es posible. Pero los dos sí en la esencia misma del poder.
Es decir, el dictador que se alimenta y vive de esas provocaciones para supuestamente impedir que una autoridad débil permita la humillación. Eso es lo que le alega el Putin, de que Rusia se la quieren como comer viva, a Rusia la quieren humillar y tiene que haber esa mano de hierro que frene, y ese ejército y todos estos, ¿cómo se llaman estos? Satélites, estos cohetes intercontinentales, hipersónicos, y los aviones más poderosos y los barcos más poderosos y todo el ejército más poderoso, incluso cargado de miles de bombas atómicas que han dicho que él mismo, Putin, dice nadie gana esta guerra porque dice él, no le daría tiempo ni a pestañear en Europa cuando ya estaría destruida Europa por mis bombas. Oigan hasta dónde llega ese señor. Decía yo entonces, os sigo diciendo en este artículo, sin embargo, persisten sus métodos y ataca militarmente a Ucrania, Chechenia, Georgia, Armenia, tiene férreo control de todo el Cáucaso, es decir, todo eso, Kazajistán, Uzbekistán y todo, Dagestán, todo eso están. Y además ordena asesinar a sus adversarios, cosa que yo leí el día pasado aquí, ha eliminado periodistas y adversarios de él a balazo, envenenado con polonio, un isótopo ahí radioactivo, matan a cuchilladas, ahorcan gente. Es una cosa, es un asesino frío, pero ese tiene defensores. ¿Qué yo digo aquí al final? Para arruinar la autoridad de Putin, solo existe una arma, 2 puntos. Las sanciones económicas y bancarias. Forzar a los alemanes que las cumplan, que sean severas y con total aislamiento diplomático para que sea interpretado como la lucha entre la humanidad y la inhumanidad. Cuando yo hago énfasis en Alemania es porque Alemania y Francia, fíjense que fue el presidente de Francia, trataba de buscar un arreglo. Pero Alemania es la llave, Alemania es la que tiene a Putin envalentonado, porque Alemania y Francia, las dos, pararon las plantas nucleares, han ido eliminando las plantas nucleares. ¿Y quién fue el canciller alemán que eliminó las plantas o se comprometió a eliminar las plantas nucleares que generan la energía para sustituirla por ese gas de Rusia? Alemania es la que tiene el problema. Por eso digo, hay que forzar a los alemanes que cumplan, porque estando ahí, la potencia principal de Europa es Alemania, pero Alemania es pro Putin. Verbo y gracia. Yo tengo una foto ahí, que yo quiero, Eric, que tú me hagas el favor de presentarme a Gerhard Schröder. ¿Abrazado con quién? Con Mr. Putin. Pero ese señor, Schröder, ese que ustedes ven ahí con Putin, ese era el canciller de Alemania antes de llegar a Merkel. ¿Qué hace él ahí? Él es el asesor principal de Gazprom, la compañía rusa que es de ese caballero Putin y su grupo de oligarcas delincuentes, la mayoría. Y ese señor Schröder es el asesor principal de Gazprom, alemán, ex canciller de Alemania, señores. Pero es el que tiene atrás el negocio del Nord Stream, que sería el ducto de gas que viene de Rusia pasando por el mar Báltico hasta Alemania. Es decir, mientras Alemania está cerrada a banda, no quiere participar de esas acciones de sanciones contra Rusia, y esos alemanes son los que tienen parado a Putin. Ahora, Estados Unidos, consciente de eso, Biden llamó al primer ministro, al canciller de Alemania, ahora el señor Scholz, y ese señor salió de Washington o de la reunión con Biden diciendo que Alemania se va a unir a las sanciones que impongan Estados Unidos si Rusia invade a Ucrania. Ya Alemania cambió porque Estados Unidos está poniendo el juego donde ellos quieren forzar a que Rusia tenga que desistir
de eso, porque Rusia va, si no invade, perdió la batalla diplomática. Y si invade va a perder, porque esas sanciones económicas y bancarias serían insoportables para esa Rusia, cargada de amigos de Putin, supermillonarios y superdelincuentes. Esa gente, si le cierran la banca de Occidente, según el SWIFT, que es un mecanismo bancario de que todos los bancos están entrelazados, imagínense ustedes, hasta esa gente matan hasta Putin, lo sacan del poder, porque le va a afectar todos sus intereses. Es decir, Rusia ha tenido que ir para China a buscar el apoyo de China, porque China está con el mismo problema. China, porque es una potencia económica y le vende a Estados Unidos demasiado cosas y al mundo. Entonces ellos quisieran que si lo que pasa en Ucrania pasaría en Taiwán. Estados Unidos tiene su otra OTAN, precisamente la que le llama AUKUS, es decir, Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos tienen una especie de OTAN del Pacífico Sur para cuidar de Japón, Corea del Sur, que son sus amigos, y Taiwán. China sabe que Estados Unidos tiene su otro equipo militar frente a sus costas. Y el mundo no son locos, ni los chinos ni los rusos son locos para irse a una aventura. Uno contra Taiwán y el otro contra Ucrania, porque saben que van a tener ese poder, no solamente militar, sino el poder económico, lo van a tener de frente. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, hoy otra demostración de lo que hemos venido diciendo nosotros durante tantos meses. ¿Qué pasa con el presidente Abinader? ¿Dónde están los asesores de Luis Abinader? ¿Quién asesora a Luis Abinader? ¿Por qué ese vacío? ¿Por qué tantos errores? Tantas inadvertencias. ¿Por qué? No hay los Salomones. Hemos dicho nosotros, los presidentes de este país, señores, los jefes de Estado que hemos tenido, no los presidentes, no, los jefes de Estado que nosotros hemos tenido, han tenido asesores. Señores, Vázquez tuvo sus asesores, el propio Mon Cáceres. Esa gente no actuaban a lo loco y eran gente, señores, eran macheteros. Pero había retrato de antepasado político en Mon.
su padre fue vicepresidente, presidente provisional de un periodo casi, diríamos, de días, pero fue vicepresidente de la República. Su primo, Vázquez Lajara Horacio, un líder nacional, presidente de la República por tres ocasiones o 2 ocasiones, pero un líder nacional, un hombre con las proyecciones, pero eran macheteros, pero era gente con asesoría. Entonces, en estos tiempos, ¿cómo es posible que el presidente luzca tan errático su gobierno? Porque no es solo él, es su gobierno en sentido, en el conjunto. Errores van, errores vienen, tienen que estar desmintiendo. Y entonces hay como todo un ilusionismo generalizado en el gobierno de que las cosas todo va muy bien. Pero es que no todo va bien. Y entonces como que eso no lo percibe la gente, no lo asimilan ahí, dentro del gobierno. Fíjense la escandalera. Yo no voy a hablar del fideicomiso, ya el presidente habló de eso. Pero es una pena que el presidente tenga que estar tan mal servido, tan mal atendido o tan distraído, como yo he dicho, por el asunto del gobierno coloquial. ¿Ustedes creen que si el presidente estuviera sentado, como yo he dicho, donde se ejerce el Poder Ejecutivo, en el Palacio Nacional, y le llevan este asunto del carnet? Mire, presidente, el director de migración o el secretario de Interior Policía le envía este carnet fronterizo, para un ciudadano fronterizo. ¿Y este carnet qué es esto? Bueno, eso es para que los haitianos que quieran cruzar, comprar, trabajar en República Dominicana, ahí en la frontera, vayan a Haití, se devuelvan para Haití. ¿Y por qué esto? Bueno, porque esa gente entra sin documentos, entran sin nada y nadie sabe quiénes son. Ah, ok. Pero me luce extraño porque ¿sobre qué fundamento, con qué información trabajan ustedes esto? Si soy yo el presidente, le pregunto al director de migración, ¿con qué información levantan ustedes esta cédula, este carnet? Ah, no, con lo que digan aquella gente. Porque nosotros no tenemos acceso al registro en Haití. Ustedes saben lo que es. Pero vamos a partir que el presidente no quiera poner en apuro al director de migración. El presidente recibe el informe, bien. Mira, llámame a Marino Vinicio Castillo, su secretario. Doctor, yo quiero que usted venga por aquí o me reciba. Yo quiero visitarle en su oficina o en su casa. Yo sé que usted no se moviliza tanto así como... Pero usted puede venir al palacio. El doctor Marino Vinicio Castillo va al palacio, porque él camina y tiene todo su buen juicio, como yo he dicho, de razón y de palabra. Mire, doctor Marino Vinicio Castillo, ¿qué usted opina de esto? Mira, Luis, o mi hijo, el doctor le puede decir así: esto es muy delicado, porque eso va contrario a la Constitución de la República, y además tú tienes demasiado haitiano aquí. ¿Para qué entonces tú le vas a dar registro a más haitianos? Si estamos llenos de haitianos, estamos forrados de haitianos. Además, mira, Luis, en Estados Unidos, a los obreros agrícolas mexicanos, porque eso no se lo pueden decir al presidente de la República. Presidente, los obreros agrícolas de México que cruzaban a Texas, o a Arizona, o a New México, o van a California, a San Diego, a los, qué sé yo, a recoger cosechas, esa gente se le dieron unos carnets y venían inmediatamente para acá, para México. Terminaban la cosecha y volvían a México. Incluso en Kentucky hay personas que van de Centroamérica a recoger tabaco y a ensartar tabaco y a preparar el tabaco rubio que se cosecha en Kentucky, porque los americanos no hacen eso, ni blanco ni negro. Entonces van esos trabajadores y vuelven, pues ya son trabajadores que están regularizados, una gente que están especializados y es una mano de obra especializada. Ahora, en México, la mayoría de los mexicanos, de que le daban una visa y que
sola para llegar a Texas o para llegar a New México. Y se llegaban a Chicago y llegaban a Nueva York y a todos los estados de Estados Unidos. ¿Y quién frena eso? Entonces, este director de migración, o quien se inventó esto, le ha dicho tal vez al presidente: mire, esta gente no van a salir del área de la frontera, esa gente que está en Pedernales, que están ahí en los mercados, y que no, esa gente no van a salir de ahí. Usted le da un carnet de eso a un haitiano y aparece en Bávaro, y en Puerto Rico aparece él con ese carnet. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero realmente yo no creo, yo lo he dicho responsablemente, y discúlpenme mi yoísmo, pero lo he dicho a mis amigos que han creído en la palabra del presidente. Yo no he creído en la palabra del presidente en materia migratoria, lo he dicho responsablemente desde aquel discurso de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es que el presidente me ha dado evidencia a mí de que es un pro haitiano. Porque ¿qué hace el discurso? Esto no es de gestos y palabras. Un discurso para regular la migración haitiana a este país. Tienen que venir con documentos, tienen que venir aquí, tienen que pedir una visa, y el que esté ilegal tiene que irse. Pero es que no hay nada, no se toma ninguna medida. No hay repatriaciones. Se hacen las cosas, se dicen todo como un ilusionismo. Las parturientas, que las maternidades, que hay que hacer los paritorios allá, que tal cosa, que esto, que van a pedir aquí, que van a buscar por aquí, que el haitiano que no está regularizado se va, que el plan de regularización se está revisando, que hay X cantidad de agencias en todo el territorio, revisando aquel plan fracasado, funesto, aquel plan traidor elaborado en el gobierno de Danilo Medina. Todo eso se ha dicho, pero no se hace nada. ¿Qué están los presupuestos? ¿Qué se está haciendo el diseño de la verja, de la valla o del muro? ¿Qué se va a hacer que las Fuerzas Armadas tienen? Y nada, se ve nada. Pero yo, desde el principio, por eso hablo con ese yoísmo, no creía en ninguna de todas estas, este esfuerzo palabrero. Yo no lo creí desde que nombraron al señor canciller y vicecanciller, dos pro haitianos, que nombren el encargado del Instituto de las Migraciones, pro haitiano. El embajador dominicano en la puerta de Europa, pro haitiano. Y cargado de pro haitianos por donde quiera. Todo el gobierno lleno de pro haitianos. Entonces, en puestos claves para ponerle freno a esa migración. Y sin embargo, los que están al frente de eso son los principales pro que Haití viva aquí. Y entonces, ¿cómo me convence la palabra del presidente si sus gestos y sus palabras son esas, pero los hechos me dicen a mí que los nombramientos que él ha hecho son de pro haitianos? Entonces, ¿a quién es que le voy a creer? Sus hechos, no a su palabra. Es una vergüenza que esa cosa parece que se han tenido que retractar el director de migración. Se ha tenido que retractar y decir que eso no va, que eso no se ha autorizado, pero los carnets están ahí. Un país, señores, que estamos llenos de haitianos ilegales. No ilegales porque entraron al país y están aquí ilegales. Es que no tienen documentos. ¿Y cómo es posible que un país se llene de personas sin documentos? Gente que usted no sabe quién es, matan, roban, asesinan, hacen de todo, violan mujeres. Y usted no sabe quién es que ha hecho el crimen, quién ha cometido el delito, porque usted no sabe quién es. Entonces, ¿cómo este país puede estar lleno de eso? Al director de migración, ¿cuántas veces le hemos dicho nosotros que el CEA pidió permiso, carnet primero que ellos, que vaya al CEA? Pero ¿qué era lo que pasaba en el CEA? A los cortadores de caña se le entregaba ese carnet sin foto, plastificado, para que el haitiano pudiera andar con ese carnet, que él era un picador de caña. Pero todos le podían poner un nombre si querían, pero todos se llamaban iguales. Pero ese carnet lo identificaba a él como cortador o picador de caña o trabajador agrícola del CEA, mientras está la zafra. Terminó la zafra, usted se monta en su camión y se lo llevan, y eso eran los famosos catareyes, la famosa camiona, como se decía.
Y esa gente se devolvían a su pueblo, a su Haití. Iban tranquilos y felices y se llevaban sus bienes y todo lo que ganaron aquí. Los que se quisieron quedarse a la brava se fueron quedando y se fueron falsificando sus nombres y sus apellidos y generaron una etnia haitiana falsificada como dominicana que comenzó a parir y a hacer muchísima diablura con los documentos. Y ya los pro-haitianos que están en el gobierno nombrado hoy fueron los que salieron en defensa de todos esos dominicanos. Explíquenme ustedes, esos son los dominicanos que alegan que son dominicanos porque nacieron aquí. Y así está llena la Fuerza Armada, la Policía Nacional, la iglesia y todo el mundo está lleno aquí de gente con nombres falsos, que nos hemos cansado de denunciar eso, pero la autoridad nacional no se atreve. Y yo voy a explicar por qué que no se atreven, que lo he dicho muchísimas veces. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, todo esto viene sucediendo 9 de febrero del año 2022. 200 años, bicentenario de la invasión de Boyer, la ocupación de Boyer al Santo Domingo español, o al Haití español, como ellos le llamaban. Señores, ¿ustedes saben qué vergüenza es que nosotros, 200 años después, tengamos que hacer cosas como estas? Que el pueblo dominicano acepte cosas como estas. Por eso es que he dicho, yo nada más confío en el voto, la única herramienta que tiene este país, pero no lo usa el voto, porque este país es indefendible. Yo no sé si tengo ánimo de seguir hablando de estos temas, porque la verdad que cada día uno entra en el escepticismo mayor con estas cosas y las aprensiones que nos surgen, porque es que uno no ve, es que es como que todos vienen a hacer lo mismo, como de que llegan al palacio, parece que no es el espíritu de Trujillo, porque el espíritu de Trujillo debiera ser, mire, vamos a defender el país, porque Trujillo lo defendía, es una vergüenza, o Balaguer también. Pero no, la aprehensión es porque actúan en contra de Trujillo. Que eso es mucho decir en materia de dominicanidad, en materia de soberanía. Fíjense cómo es que vendemos la soberanía. ¿Por qué viene esto? Varias razones. El Bicentenario, ¿por qué pasó eso? Bueno, todo el mundo conoció el periodo de España boba. 1808
Antes de eso vinieron los haitianos de Toussaint Louverture, 1801, 1802, cruzaron para acá y borraron hasta las universidades. Es un desorden. Entonces, en el 5, todo el mundo conoce del degüello de Moca, del famoso degüello, que Arredondo y Pichardo pudo narrar para aquella época esos eventos tan trágicos. Cristóbal y Dessalines, aquellos dos genízaros, aquellos dos salvajes, asesinando gente. Vinieron a asesinar a los franceses aquí, pero se llevaron a los dominicanos porque colaboraban. Y asesinaron curas, mujeres, niños, ancianos, de todo, barrieron con todo. Entonces, en el periodo de la Reconquista, viene la Reconquista para España. Pero España, yo investigando, yo digo, señores, ¿por qué España no defendió este país? No en el 21, porque este caso del señor Núñez de Cáceres, él sabía que no había fuerza y España debió ahí por lo menos haberle dicho, miren, eso es un mojigato, esa cosa, nosotros vamos a defender esa colonia, porque ya que Sánchez Ramírez y un grupo dominicano de criollos españoles retomaron ese terreno, se lo quitaron a Francia, nosotros vamos a conservar esa colonia. Pero ¿qué pasaba con España para esos años? España abandonó este país. Pero en España había muchos problemas con sus luchas con los franceses, con los Napoleón. Napoleón invadió en el 8. Hubo muchos problemas en el 10 y en el 12 todavía. El problema España con Francia. Entonces, ya todo el mundo conoce el periodo de España boba. Aquí no había ni siquiera recursos. La gente andaba en harapos. En 1821, yo siempre me preguntaba, ¿por qué España no intervino aquí para evitar que Haití ocupara este terreno? Pero es que España estaba ocupada también con los problemas de América Latina. El último país que se desprendió de España fue México, precisamente en 1820, 21. Pero ahí mismo España no tenía cómo defender estas colonias, a menos que fueran con el apoyo de las grandes potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, porque tenía su problema con México, con Francia. Pero entonces estaba la doctrina Monroe, ya Estados Unidos había montado la doctrina Monroe para esos años y no podía España recuperar sus colonias. Se quedó apenas con Filipinas, Puerto Rico, Cuba, etc. Ahora, para esa época además, en España había muchos problemas locales. Es decir, el rey que actuó en forma estúpida para manejar la crisis de América Latina, tuvo problemas con lo que se llamaron las guerras realistas en España, 1821-22. España estaba muy atareada, Fernando VII, que es el rey de España, estaba muy atareado con esos problemas internos, que incluso Francia, eso se llamó los hijos de San Luis. Fue una invasión de franceses, más de 100.000 franceses, soldados, que fueron a respaldar a Fernando VII, el rey de España, contra esa rebelión de guerrilla que le llamaron los realistas, que fueron las guerras que en España se conocen como la antesala de las guerras carlistas, que luego crearon muchísimos problemas en España y que además trajo problemas también entre políticos, no solamente problemas de la corona, sino entre políticos. Y esa guerra desgastaron mucho a España. Y España, cuando la invasión de Boyero aquí, España estaba con todos esos problemas. Es decir, los problemas de las colonias con un San Martín, un Sucre y un Bolívar dado, como dicen, volando por los Alpes, por los Andes. Y entonces, los problemas internos. Por eso fue que los haitianos se quedaron aquí 22 años como tan cómodamente. Y ustedes saben lo que celebrando los haitianos y nosotros conmemorando ese bicentenario. Pase esto que estamos hablando. Y que el presidente tenga que, ni siquiera ha hablado de eso. El director de migración ha negado que no están, y miren en lo que están. Hay un señor que se llama Juan Manuel Rosario, que no sé qué hace ya ahí. Pero Juan Manuel Rosario, que es un hombre serio, debiera renunciar
no del cargo, pues no tiene que renunciar al cargo que tiene allí en Interior y Policía, pero de la responsabilidad que le han entregado migratoria, porque él es un hombre que no está de acuerdo con esas cosas. Pero el gobierno ha entrado realmente en una especie de ilusionismo, digo yo. Mire, aquí yo he dicho, ¿por qué el gobierno del presidente Abinader actúa en forma pro-haitiana ahora mismo? La evidencia está en el metro. El presidente va a ir a dar un Picasso. Se inicia el metro. Sí, pero Francia ya le ofreció 1.200 millones de dólares para la construcción del metro, como yo he dicho. Entonces esas son las obras. Y esos son los encantos que le dicen a los presidentes de estos presidentes novicios. Le dicen, mira, si tú no me proteges a Haití allí, yo no facilito préstamos. Eso será lo que le dicen a los presidentes. ¿Qué es lo que lo cambia en el Palacio Nacional? ¿Qué le hace? Porque Luis Abinader tenía un discurso en la oposición e incluso llega al poder y mantiene el discurso y se desvanece, que ahora luce un peligro, como fue Danilo Medina, el gobierno de Danilo Medina en materia migratoria. Es un peligro el gobierno de Luis Abinader ahora mismo. Esto es un gobierno que está cargado de muchísimos ilusos ahí. Fíjense, por ejemplo, esa carretera, porque por eso que yo digo a Balaguer no se le podía imponer políticas, porque Balaguer no dependía de esa bóveda externa. Mira, ahí hay una foto. Eri, ponme la foto ahí de la avenida Winston Churchill. El día pasado puse la foto del mirador, pero yo le voy a poner esa imagen, esa foto de la calle Winston Churchill, esa avenida Winston Churchill. Eso no le costó $1 prestado al país. Balaguer la hizo con ahorro interno, pero ese era el mismo que le decía a cualquier agencia de Naciones Unidas, mire, aquí manda Joaquín Balaguer. Yo no acepto imposiciones de Naciones Unidas, ni del gobierno norteamericano, ni el de Francia, porque yo no necesito su bóveda para hacer la Churchill. Miren la Winston Churchill. Esa la hizo Joaquín Balaguer a base de pulmones. 1966 arrancó esa avenida. Aquí. Allá en la feria se hizo el primer tramo. Señores. Y miren la Churchill. Yo recuerdo que esa piedra donde estaba Cabo Nabo ahí en la Sarasota con Churchill, aquellos hoyos, aquellas máquinas trabajando haciendo la Churchill. Miren la avenida Winston Churchill, ¿cuánto le costó eso al país? ¿Usted cree que Balaguer tenía que depender de la bóveda externa? Pero ya dieron el primer Picasso con dinero probablemente que viene de Francia. Y entonces, esas son las diferencias. Entonces a Balaguer no se le podía poner presiones. Y así hizo la Kennedy, la 27, hizo el país. Joaquín Balaguer no recibía presiones de nadie, de ninguna agencia. Ahora las agencias presionan, digo yo a los presidentes, si no aceptan a los haitianos allí, no hay dinero para ustedes. No hay ayuda, no hay préstamo, no hay bonos. Bueno, yo no entiendo. ¿Quién es que está imponiendo esas cosas? Que los presidentes dicen y cambian inmediatamente de parecer. Eso es parte de esa, digo yo, esa estrategia de fusión y no de fusión, de no resolver el problema Haití con la República Dominicana. Y esa es la intencionalidad, la intención. Y está a la vista de todo el mundo, está ahí. Cárguele a esto, como yo he dicho, esto es iluso. Ahí está la carretera Ámbar. Se dan los Picassos, se habla, pero esa carretera, ¿quién la va a hacer? La APP. Esa sale peor que el Sombra de la carretera de Samaná. ¿Quién va a hacer esa carretera? Si un peaje de 300 o 400 pesos fijo, una carretera que hay que concesionar a 40 años. ¿Quién se va a meter en ese lío? El gobierno ahí va, ese es otro peaje Sombra. ¿Quién lo va a cubrir? Pero eso se anunció que ya prácticamente ya uno pensaba que ya eso estaba trabajando en esa carretera. Esos son los ilusionistas. Presidente, vamos a arreglar los muelles, eso va a generar 10,000 empleos, dice el señor de Apordón.
de portuaria dominicana, pero es que van a arreglar los puentes, los muelles. Es decir, cuando arreglen a Manzanillo, bueno, tendrá 1.500, 2.000 empleos el muelle de Manzanillo. Va muy bien, pero háganlo. ¿Y cuándo que se va a hacer? ¿Quién es que lo va a arreglar el muelle? ¿Cuándo que se va a arreglar? ¿Y cuándo van a arreglar el de Boca Chica? ¿Y cuándo van a arreglar el de Arroyo Barril? ¿Y cuándo van a arreglar el terminal, el de Puerto Plata? ¿Y cuándo, señor, el de Barahona? Es que las cosas son anunciando cosas como si fueran ya realidades. Ese ilusionismo, repito, miren el plan de contradelincuencia. Un padre Hernández ahí, lo que nosotros hemos dicho aquí, son planes fracasados. Pero se siguen replicando y se sigue creyendo que es verdad que se están haciendo las cosas y no se está haciendo, no va. En Macorís comenzó el Falpo ya a guerrear en las calles. Ciudades acribilladas como han sido aquellas. Ya comenzaron las protestas porque el hospital lo anunciaron, pero no se ha hecho nada. Pero es que el presidente no puede seguir asumiendo tantas demandas. No hay forma de que uno diga las cosas. Insiste uno en esto, se puede pensar que uno lo está haciendo por necedad, pero es que uno no quisiera que la situación se deteriorase por estar gente hablando y diciendo cosas que la gente mañana se va a desesperar. Y entonces el presidente, el gobierno se va a ver agobiado, las cosas no van a andar bien. Y si el presidente se nos pone malo, entonces nosotros vamos a sufrir todos. El presidente tiene que buscar asesoría, sentarse en su escritorio, en su despacho, y los hombres de despacho orientar a nuestro presidente. Presidente, mire esto, eso no conviene, aquello, mire, esto tiene una salida jurídica por aquí, esto tiene una salida constitucional por allí, mire, tenemos que hacer esto aquí, esto allí, las prioridades son estas, pensar lo que vamos a hacer. Porque lo que yo he dicho, ok, Balaguer pues, hizo todas esas cosas, llegó experimentado, pero Balaguer no, ¿cuál era Balaguer? Balaguer lo que fue, sirvió en el servicio exterior de Trujillo y algunos cargos que tuvo aquí, pero se preparó a leer, a prepararse para ver qué eran las necesidades, pero las tenían en su cerebro. Ahora los presidentes llegan sin nada en las manos. Pero Leonel Fernández llegó con algunos proyectos o con gente por lo menos que le asesoraron. Mire, presidente, se puede hacer esto y esto es elevado, qué sé yo. ¿Y quién es que lo va a hacer? Bueno, Diandino Peña, que es el único que tiene carácter de ingeniero de verdad en ese grupo que inició el gobierno del 96. Entonces Diandino Peña demostró, independientemente de los señalamientos que se le hagan, demostró que era un hombre de acción, era un ingeniero, perdón, era un ingeniero de verdad, o es un ingeniero de verdad, ese señor, y fue ministro de Obras Públicas, y yo creo, con toda honestidad, que después de Diandino no ha pasado un verdadero ministro de Obras Públicas, digo yo. Porque hay que ver las obras de envergadura que se hicieron aquí con ese metro y todos esos túneles y elevados. Claro, hay que decir que tuvo el auxilio de Odebrecht, ya en la segunda etapa que tuvo el señor Díaz Rúa, y Odebrecht efectivamente hizo las obras, las siguientes obras, pero las primeras y el metro, que una responsabilidad extraordinaria la hizo Diandino Peña, dominicano. Yo creo realmente que el presidente no está bien asesorado y eso le está acabando su propia tumba, le va a acabar su tumba al PRM. Y se lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Ese caso de ese señor del FEDA, ese señor ya debió haber estado cancelado de su cargo, porque eso es una evidencia demasiado clara. ¿De qué? De que no anda bien. Y entonces, ¿dónde está ética? Eso no es ético, eso no es antiético. ¿Dónde está ética gubernamental? Doña Milagro, usted que es tan activa, salió inmediatamente a corregir unas expresiones destempladas de un concejal de Higüey. Y que doña Milagro inmediatamente salió a decirle al hombre y a corregirle y bueno, y someterlo y a investigar al hombre para someterlo a la justicia.
por falta de ética. ¿Y eso? ¿Y dónde está ética gubernamental? Esas son cosas que no se pueden dejar pasar. Ese señor del FEDA debió haber sido ya fulminantemente cancelado de ese cargo por esa falta de ética en el cargo, porque ¿qué es lo que eso vende? Eso lo que vende es la actitud que debe tener un gobierno serio, un gobierno que tiene un presidente ejemplar, como hemos dicho, y que su familia ha tenido un comportamiento público ejemplar, inigualable. Le ha dado dignidad al cargo el propio presidente Abinader, hay que decir esas verdades. Pero el presidente está huérfano de asesores. No hay un día que no nos sorprenda un error, una inadvertencia. Y además funcionarios excedidos, hablando y diciendo cosas y prometiendo sin poder cumplir. Bueno, ya el tiempo no me alcanza para más, pero así quería recordar, por ejemplo, fíjense en el agro, ya me voy, pero se hacen ofertas, la fiebre porcina africana, y eso está resuelto, presidente, y eso se acabó. Sigue la fiebre porcina africana, y entonces no le pagan, hay gente que le debe, pero sigue la fiebre porcina activa. Ponen al presidente a que diga, vamos a exportar 25,000 toneladas de carne de res a los Estados Unidos. ¿Estamos exportando la carne de res a los Estados Unidos? ¿Qué decíamos nosotros aquí? Presidente, eso necesita una certificación a los Estados Unidos. Ya la otorgaron. Vinieron los inspectores, hicieron las recomendaciones, nos admitieron. Si eso no se ha publicado es porque no lo han hecho los Estados Unidos. Es porque no lo han admitido. Porque ya hace rato que las relaciones públicas del gobierno hubieran explotado eso. Pero no se ha publicado. Pero pusieron al presidente a decir que iba a exportar 25,000 toneladas de carne roja, de res, a los Estados Unidos. ¿Dónde está la carne? Se exportó. Se va a exportar. Pero se siguen anunciando cosas. Y no se puede cumplir. Porque son cosas que no están, son promesas y ofertas que no están ni siquiera presupuestadas, no están pensadas. Son dichas, pero no pensadas. Y la conducta es que no habrá buenos asesores aparentemente para el gobierno. Habrá que seguir con estos temas, pero ya el tiempo se me agotó. Les invito a que lean La Pregunta con el doctor Marino Vinicio Castillo, que hoy miércoles publica La incertidumbre y el limbo. Ese buen juicio de razón y de palabra, ese Salomón que debe ser consultado en materia principalmente de soberanía, en materia jurídica, en constitucional. ¿De qué cosa no sabe Marino Vinicio Castillo o no tenga experiencia amplia? Y además, con ese recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.